Ha sido la convicción en mi corazón siempre que la palabra de Dios no es simplemente el pensamiento de Dios, la información de Dios para el hombre, sino también es el Espíritu de Dios hacia el hombre. Y tenemos evidencia de que es la palabra la que tiene el poder para darnos salvación, para darnos transformación. El mismo Señor Jesús dice que por la palabra de Él echaba fuera los espíritus. Génesis vemos que por la palabra de Dios se hicieron todas las cosas. Y escuchamos lo que veíamos ahora de Ezequiel, que cuando Ezequiel desató la palabra de Dios a través de su boca, entonces vino la restauración sobre el pueblo de Israel. Y yo puedo darle muchísimos ejemplos aquí del apóstol Pablo, de todo esto, pero todos tenían algo y era, no se movían más allá de lo que la palabra de Dios dice. Pero tenían la osadía de proclamarla y creer que Dios iba a obrar conforme a la palabra que Él les había dado. Eso demanda una osadía, una valentía. Y cada vez que los apóstoles proclamaron la palabra, armaron alboroto. Porque la palabra tenía el poder de, por un lado, redarguir, convencer de pecado a los que habían de ser salvos. Pero también llenaba de ira a los que no creían y se ofendían. Y eso es lo que nos enseña Hechos capítulo 14, el verso 3. Voy a leer desde el verso 2 en adelante. Dice: mas los judíos que no creían incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Cómo respaldaba el Señor la palabra que predicaron los apóstoles? Con señales y prodigios. Cuando hablamos de palabra y poder, estamos hablando de la necesidad de extender el reino de Dios. Nuestra sociedad vive de alguna manera gobernada por el príncipe del aire. Por eso hay una cantidad de cosas que vienen del oscuro, de la maldad. Todo este tema que existe actualmente de la violencia, el odio, el ocultismo, el aborto, la promoción de cosas que son perversas sexualmente, simplemente tienen un origen en un enemigo que odia a la raza humana, que es enemigo de Dios y quiere destruir todas las cosas de Dios. Y utiliza el engaño para eso. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a levantarnos y contrarrestar justamente esa obra de oscuridad. Y cada vez que la iglesia realmente se levanta y proclama de la manera correcta la palabra, el mensaje de gracia, entonces el Señor comienza a manifestarse. Pero al mismo tiempo, dice la palabra, dice, se levantaron los judíos que no creían. Hay un momento en que los que no creen se levantan. Y gente está atacando para tratar de sacar de la sociedad el nombre de Dios, la palabra de Dios y los que adoran a Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a responder a ese tipo de cosas. Y me gusta lo que dice el verso 3, porque dice que ante el ataque y lo que hicieron ellos, dice, entonces, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Se escondieron? ¿Se fueron a otro lugar? ¿Tuvieron miedo de lo que estaba pasando? No, dice, por lo tanto, o sea, como resultado de ese ataque, de esa incitación, de esa corrupción de los ánimos, dice, entonces se detuvieron mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor. ¿Y qué significa la palabra denuedo? Hablar con libertad, con coraje, no dejarse amedrentar. Entonces, para los tiempos que vivimos, hermanos, déjeme decirle, no se puede admitir la cobardía. No podemos admitir el temor. Por eso el apóstol Pablo le decía a su discípulo Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No nos dio espíritu de cobardía. ¿Cuál espíritu nos dio? De amor, poder y dominio propio. Pero si usted no tiene ni amor, ni poder, ni dominio propio, ¿qué tiene? Cobardía. Y tenemos que empezar a luchar contra ese espíritu, porque yo sé que hay personas que Dios está llamando a salir adelante, a progresar, a hacer una influencia, a dar testimonio, a levantarse, pero el temor los está limitando. Ahora es interesante notar que así como se levantaron los que no creen, respondieron los que creen,
alguien también respondió a esta situación y fue el mismo Señor. El mismo Señor también actuó. ¿Y qué dice la palabra que el Señor dice? Dice que entonces Él comenzó a respaldar la palabra de gracia, haciendo ¿qué cosa? Prodigios y milagros. Estos hombres se mantuvieron firmes ante toda la oposición, ante toda la dificultad, se mantuvieron firmes hablando de cómo Dios quería perdonar, restaurar la palabra de gracia. Y el Señor comenzó a hacer prodigios y milagros. Creo que cuando hay una generación de los que no creen, la única forma de derribar sus argumentos es con cosas sobrenaturales. La Biblia dice, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. El mismo que dijo hace 2000 años, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, hablarán otras lenguas y verán cosas mortíferas, no les hará daño. ¿Cuántos creen que es el mismo Espíritu Santo que está en la actualidad? Es el mismo que está. Y Él quiere seguir sanando. Y quiere seguir restaurando vidas y hogares. Y muchas de esas cosas requieren el milagro. Y Dios está dispuesto que si nosotros somos fieles al mensaje del Evangelio, Él va a obrar con esos prodigios y esos milagros.